Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 5, Cazar o ser cazado, matar o morir. Mientras tanto en el mar, un barco militar se estaría adentrando en las turbulentas aguas que rodean a la isla Calavera. En eso adentro del barco, un hombre diría, ¿por qué no dejamos que el coronel Packard dé el último voto? En eso otro hombre diría, no hay manera de que me hagan entrar en esos dirigibles. En eso el general Packard decidiría que entrarían a la gran nube, donde después todos empezarían a subir todas las cosas a los dirigibles del gran barco, al mismo tiempo que él daría la orden de que sujetaran bien los dirigibles para que no haya ningún problema al entrar. En eso un hombre llamado Conrad estaría desde la cubierta viendo la gran tormenta que se estaba desatando, donde después una mujer le diría, es extraño no, que el hombre tome un curso tan arriesgado para obtener algo de poder y riqueza, donde después él le diría, parece que entendiste bien el plan que tienen estos sujetos, a lo que después ella diría, ¿qué hay de ti? ¿Qué es lo que estás buscando? En eso él le diría, nada, me contrataron para guiarlos en un camino seguro, a lo que después ella diría, teniendo una gran armada e incluso varios dirigibles, porque necesitarían contratar a un rastreador, donde después él la miraría, y en eso pondría una mirada seria, y después le diría, ¿sabes por qué estamos aquí? En eso ella diría, unos científicos de Vietnam vienen a hacer estudios de sismología, y con suerte intentarán buscar cosas que nadie antes ha visto. Lo que después él le diría, ¿y por qué crees que nunca nadie lo ha visto? En eso ella le diría, ¿qué quieres decir? A lo que después él diría, hace 10 años, estaba bebiendo en un bar en el oriente, cuando entonces empezaron a haber rumores sobre que barcos pesqueros habían desaparecido, para después ser encontrados en diferentes islas pero sin la tripulación, y el barco lleno de grandes daños, que solo una criatura podría causar. Muchos decían que era una criatura similar a un calamar, pero enorme. Los locales le decían, el Kraken. Ante esto ella estaría algo impactada, donde después le diría, ¿pero qué tiene que ver eso con esto? A lo que después él diría, que esos barcos se aventuraron en aguas que nunca habían sido exploradas. Así ella se quedaría impactada, pero a la vez se asustaría un poco. En eso ella diría, no creo que sea cierto, a lo que después él diría, creer o no, eso ya es tu criterio, pero muchas veces, la realidad puede darnos un golpe muy duro de verdad, ¿no lo crees? En eso él se iría de ahí. En eso desde la cabina, alguien diría, todos entren al interior del barco, entraremos en 5 minutos. Así el barco se pondría en marcha, mientras todos irían bajo él, a lo que después la chica entraría a la cabina. En eso dirían, entrando en la abertura, en 5, 4, 3, 2, 1, estamos dentro. En eso el barco comenzaría a moverse bruscamente, mientras cruzaba el mar, donde después Packard diría, no se detengan, máxima potencia, ¿dónde? Después dirían, sí señor. En eso lograrían salir de la fuerte nube, donde todos suspirarían. En eso la chica al igual que los demás soldados, saldrían de la cabina y estarían en la cubierta, donde después ella empezaría a tomar fotos, a lo que después Packard diría, que están esperando, todos comiencen a armar los dirigibles, a lo que después todos empezarían a llenar los globos de aire, al mismo tiempo que los desataban del barco, así comenzarían a volar, donde después Packard diría, Jackman, tú irás al frente, los demás vayan en el flanco izquierdo y derecho de la cabeza. En eso él diría, yo iré con el más grande, donde después diría que el dirigible 3 y 4 se instalaran en tierra y ayudaran a los científicos a colocar los sismógrafos. Así los soldados dirían, sí señor. En eso le diría a su segundo al mando que llevara el barco a una zona donde pudieran mantenerse en contacto, por lo que la sentiría, a lo que después todos subirían a los dirigibles y se pondrían en marcha. En eso desde uno de ellos, la chica estaría tomando fotos y videos de la zona donde estaban pasando, al igual que uno de los científicos. En eso llegarían a una zona más abierta, donde los dirigibles 3 y 4 bajarían, y en eso comenzarían a instalarse, y después Packard junto con los demás se alejarían más y más, a lo que después él diría, ahora, arrojen esas bombas, a lo que después varios de los soldados arrojarían bombas. Mientras tanto debajo de la
tierra, en una gran caverna, varios Skullcrawlers estarían dormidos, donde después al escuchar los grandes impactos que estaban en la superficie, uno a uno estarían despertando, donde después uno daría un fuerte rugido, así dirigiéndose hacia la superficie, mientras que más en el interior, Ramarak estaría en su estado de hibernación, donde también él empezaría a detectar las vibraciones, pero no le tomaría mucha importancia. Mientras tanto, Com estaría patrullando esa área, donde estaría viendo el cielo, ya que desde hace un rato había estado escuchando un ruido fuera de lo común, pero en ese mismo momento, debajo de él, una manada de paquirrinosaurios, junto a una de Arsinoriteriums estarían corriendo asustados, por lo que eso le llamaría la atención, y después escucharía un fuerte rugido, y en eso al voltearse, vería a un grupo de Skullcrawlers, y al verlos, él se impactaría, pero sobre todo, vendría a su mente la imagen de Ramarak, donde después Com se molestaría, y en eso daría un fuerte rugido mientras se golpeaba el pecho, mientras que los Skullcrawlers también rugirían, y en eso se lanzarían contra Com, quien haría lo mismo, y en eso dos irían por sus piernas, pero Com los tomaría de sus cuerpos, y los estrellaría con fuerza, así rompiéndoles entre sí sus columnas, donde después uno brincaría a una montaña, y después brincaría hacia su espalda, pero Com lo tomaría, así estrellándolo contra el suelo, y después le pisaría con fuerza su cabeza, asesinándolo, donde Com daría un fuerte rugido en señal de enojo, a lo que después Com se sorprendería de que los Skullcrawlers estuvieran en gran número en la isla, pero en ese preciso momento, él vería una fosa, donde detectaría la presencia de más Skullcrawlers, así él se sorprendería, a lo que después él escucharía unas grandes explosiones, donde después las vería a lo lejos, y vería unos dirigibles, los cuales le resultarían raros, pero al ver que eso era lo que estaba lanzando las bombas, él se enojaría, y después voltearía hacia la fosa, y vería como otro Skullcrawler estaría subiendo, pero en eso él tomaría una roca, y después la arrojaría en esa fosa, así tapándola, y al mismo tiempo aplastando al pequeño demonio calavera, y en eso él escucharía más explosiones, y después voltearía y vería a los dirigibles arrojar más bombas, a lo que después Com estaría furioso, y se dirigiría hacia donde estaban ellos. Mientras tanto, en otra parte de la isla, los científicos estarían monitoreando las respuestas sísmicas, donde uno diría, Randa, el subsuelo es prácticamente hueco. En eso una chica que estaba con él diría, la respuesta sísmica es increíble, esto lo diría, mientras observaba su sismógrafo, pero en eso Com llegaría, y después vería toda la destrucción que estaban dejando, por lo que él se molestaría, y en eso tomaría un árbol, y después lo arrancaría de la raíz, y en eso lo arrojaría, donde después los soldados seguirían arrojando bombas, pero en eso un dirigible recibiría el impacto de un árbol, al mismo tiempo que caería y sería destruido, así todos quedando sorprendidos, y después Com golpearía a otro dirigible así tirándolo, y después todos los soldados que iban dentro trataría de sujetarse de donde podían, pero chocarían con el suelo, así quedando heridos, pero en eso Com tomaría lo que quedaba, así los soldados se asustarían de que se estaban elevando, y después quedarían frente a Com, y se asustarían, pero en eso Com aplastaría el dirigible, donde después él escucharía a los demás dirigibles y voltearía, en eso todos los soldados estarían asustados, y sorprendidos al ver a Com, donde Conrad y Mason no se podrían mover, al igual que el científico que estaba con ellos, donde después Packard diría, ¿qué es eso? Donde después otro soldado diría, es enorme. Y en eso otro soldado diría, es un simio, a lo que después todos se quedarían impactados, pero a la vez asustados, y en eso Com los estaría mirando furioso, a lo que después los dirigibles lo empezarían a rodear, y en eso Com daría un fuerte rugido, a lo que después Packard diría, abran fuego, así todos los dirigibles le empezarían a disparar a Com, donde él se cubriría y en eso uno pasaría cerca de él, y Com le daría un fuerte golpe, así destruyéndolo, y en eso Conrad y Mason se quedarían impactados por eso, a lo que después Conrad diría, no te le acerques, nos va a asesinar, donde después un soldado diría, ¿quién dijo que las órdenes las das tú? En eso Randa, el científico que iba a bordo del dirigible, estaría mirando muy impactado como Com estaba destruyendo los dirigibles, y en eso él pondría una sonrisa, donde después diría, tienen que sacarnos de aquí, deprisa, a lo que después Com tomaría unas rocas, y en eso se las arrojaría con
a fuerza, así destruyendo más dirigibles, al mismo tiempo que daba un fuerte rugido, y se golpeaba el pecho, a lo que después Packard diría, los que estén en el aire aún, diríjanse a los caídos, ayuden a los que puedan, en eso unos dirían sí señor, donde después bajarían hacia donde estaban los dirigibles destruidos, ante esto Kon se daría cuenta de eso, y después los aplastaría, así unos soldados dirían, no puede ser, los aplasto como si nada, en eso Packard se enojaría, y después diría, todos elévense más en el aire, y destrocen a ese maldito animal, a lo que después los dirigibles restantes empezarían a subir, ante esto Kon se daría cuenta, y en eso él empezaría a correr, y en eso él empezaría a subir por una montaña, y en eso brincaría hacia uno, así dejando impactados a todos, donde después lo conseguiría derribar, y en eso daría otro salto llegando a otro, y también lo derrumbaría, a lo que después él empezaría a caer, pero lograría golpear a los demás dirigibles, así derrumbándolos, donde después Kon terminaría por destruir los que estaban en sus pies, y en eso él se daría cuenta que varios soldados que sobrevivieron estaban escapando, por lo que los seguiría, y llegaría hacia donde estaban los demás científicos, donde después Kon destruiría todo ese lugar, así los científicos, junto a los soldados escaparían de ese lugar, así Kon se giraría y después observaría a todos los dirigibles caídos, donde después daría un fuerte rugido, y en eso se giraría y se iría, mientras tanto los sobrevivientes estarían saliendo de los pocos dirigibles que Kon no destruyó, donde después Conrad miraría con unos binoculares como Kon se estaría alejando, en eso uno de los soldados que estaba con él diría, oigan aquí número 6, ¿alguien me escucha? Repito, ¿alguien me recibe? En eso Conrad diría, es inútil, no hay señal debido a que las antenas se rompieron, sin ellas la comunicación será imposible. Aló. Que después él le diría, ¿y qué sugieres que hagamos? En eso él diría, tenemos que reagruparnos, no estamos tan lejos de un río, las demás naves cayeron cerca de él, seguramente los sobrevivientes se dirigieron hacia allá, a lo que después todos estarían de acuerdo, por lo que se pondrían en marcha, en eso él se dirigiría hacia Mason, donde después él le diría, ¿estás bien? En eso ella estaría muy impactada, a lo que después diría, no sé cómo responderte, a lo que después él le diría, yo tampoco sé qué es esa cosa, donde ella le diría, dijiste que te pagaron bien, no es así, espero que lo valga, a lo que después ellos se pondrían en marcha, mientras tanto con el general Packard, en una parte del río, un grupo de soldados estaría recogiendo lo que podría, en eso uno se pondría a comer, donde después otro soldado le diría, Turk, ¿qué estás haciendo? A lo que después él le contestaría, comiendo, a lo que después él le diría, ¿cómo puedes comer con tanta serenidad? Nos acaba de atacar un simio del tamaño de un edificio, a lo que después él le diría, sí, eso no se ve todos los días, a lo que después el soldado se quedaría impactado por eso, a lo que después alguien diría, Escuadrón Griffin, en eso todos los soldados voltearían y verían a Packard, junto a uno de sus compañeros, a lo que después todos irían a recibirlos, y en eso el comandante les diría, me alegra que estén bien, a lo que después el soldado le diría, igualmente señor, donde después él le diría, ¿cuál es la situación? En eso el soldado le diría, conseguimos rescatar algo de comida, galletas, fruta seca, y algo de agua, pero de Rick y los demás no sé, esto lo diría mientras mostraba las medallas de sus compañeros caídos, donde el comandante las tomaría, y después las miraría con preocupación, donde después él se acordaría de algo, y en eso diría, ¿dónde está Randa? A lo que después los soldados le señalarían el lugar donde estaba él, y en eso él se dirigiría hacia esa dirección, donde después lo encontraría vendándose su mano, y en eso él diría, ¿cómo está? A lo que después Randa le diría, muy bien gracias a Dios, en eso Packard le diría, me alegra oír eso, donde después se sentaría enfrente de él, y después le apuntaría con su arma, en eso Randa pondría una mirada seria, a lo que después Packard le diría, va a empezar a decirme todo lo que ignoro, o le voy a volar la cabeza.
naturaleza, en eso Randa diría: los monstruos existen, a lo que después Packard diría: no es verdad, a lo que después Randa diría: nadie quería creerme, ayer era un loco más, pero hoy, eso ha cambiado, donde después Packard le diría: entonces esto jamás tuvo que ver con fines científicos, soltó las bombas como carnada de algo, ¿quién es usted? Donde después Randa le diría: supo del Monagas 1942, en eso Packard diría que no, a lo que después Randa diría: eso jamás lo hicieron público, a lo que después Packard diría: ¿publicar qué? Donde después Randa diría: hace 30 años yo estaba trabajando en la Polinesia Francesa, íbamos en un barco pesquero hacia el norte, cuando entonces lo vi, una monstruosidad de la naturaleza, un ejecutor, de ese barco yo fui el único que sobrevivió, le dijeron a todos que fue hundido por barcos de batalla de un país enemigo, y en eso le mostraría una foto, como la de la imagen, donde después diría: pero yo sé lo que vi, y eso no tenía conciencia, no tenía razón, solo tenía el impulso de destruir. Desde ese día llevo muchos años intentando descubrir la verdad de lo que sucedió ese día, y justo cuando estaba desesperado, mi salvación vino a tocar a mi puerta. Llegó a oídos de mi gobierno un secreto que comenzó como rumor, sobre que un barco de la nación de Marley encalló cerca de una isla desconocida en el Pacífico. De toda la tripulación solo regresaron 10, y unos que pertenecían a la tripulación que fue asesinada, fueron encerrados en manicomios, por hablar de monstruos prehistóricos que comían hombres, y de un ser cuya fuerza era capaz de hundir un barco, y muy posiblemente hacerle frente a los guerreros de Marley. Junto con el suceso que ocurrió en las costas, el país se movilizó, junto a los gobernadores más fuertes de Francia, se formó el Sector 7, una organización secreta para estudiar los acontecimientos que no pueden ser públicos. Fue así como tuve la oportunidad como un sobreviviente de volver a mirar a la muerte a los ojos. Si no podía encontrar al ejecutor, entonces iría a la tierra de Pandora. Ante esto Packard estaría sorprendido, pero a la vez molesto, donde le diría: entonces usted sabía que esa cosa estaba aquí, a lo que después Randa diría: mis condolencias por sus hombres, coronel, muy sinceras, pero si quiere vivir, sáquenos de aquí, con pruebas, para que traigan a la caballería. Donde después Packard, con esto que acababa de escucharse, quedaría muy pensativo, a lo que después se colocaría de pie, y en eso él diría: yo soy la caballería, y le demostraremos a esa cosa quién es el rey. Ante esto Randa estrecharía la mirada, y en eso él miraría hacia el oriente. Mientras tanto Com estaría caminando por un valle, donde después pasaría por una montaña, y en eso él se sostendría de ella, pero al moverse, vería que en la montaña habría sangre, por lo que se miraría su mano, y en eso vería que tendría unas cortadas en su palma, al igual que varias en sus brazos, donde al tocarse le dolería, por lo que se enojaría, y en eso él se dirigiría hacia un lago, donde después entraría en él, y se dirigiría hacia la zona más honda, donde después se agacharía, y él empezaría a tomar agua y a curarse al mismo tiempo. En eso Com estaría tomando agua, cuando sin que él se diera cuenta, detrás de él, el agua comenzaría a sacar burbujas, y en eso unos enormes ojos se comenzarían a ver por encima del agua, al igual que una silueta, y en eso algo saldría del agua con mucha brutalidad, el cual trataría de morder a Com, pero él se giraría y en eso lo tomaría de la mandíbula, y en eso él se molestaría, ya que enfrente de él habría un Sarcosuchus, pero a diferencia de los prehistóricos, este tendría un tamaño de unos 30 metros de longitud, al igual que una gran mandíbula llena de enormes dientes, los cuales también estarían sobresaliendo de su mandíbula, al igual que un enorme caparazón como si de una tortuga se tratara. En eso Com lo tomaría de ambas mandíbulas, y después las cerraría, y en eso él lo arrojaría por los aires, así cayendo lejos. En eso el Sarcosuchus se pondría de pie, y después miraría a Com enojado, donde después ambos monstruos darían un fuerte rugido, y se lanzarían uno contra el otro, donde Com le lanzaría un golpe, pero Sarcosuchus abriría su boca, así mordiéndole su brazo, donde después Com rugiría del dolor, y en eso
trataría de zafarse, dándole una serie de golpes en su mandíbula, donde después lo conseguiría, así rompiéndole varios de sus colmillos al instante, así provocando que Sarcosuchus rugiera del dolor, donde después Kong lo tomaría de la mandíbula superior, y en eso él comenzaría a golpearlo, donde después le rompería más dientes, y en eso Sarcosuchus cerraría su boca, así volviendo a morder su brazo, donde Kong rugiría del dolor, y en eso Sarcosuchus movería su cabeza bruscamente, así comenzando a desgarrar la carne de Kong, y encajándole más sus enormes dientes, y en eso él se comenzaría a mover hacia el agua, así arrastrando poco a poco a Kong, donde después Kong se daría cuenta de esto, y en eso seguiría tratando de zafarse, dándole fuertes golpes y patadas a Sarcosuchus en su mandíbula, y en eso al entrar al agua, Kong lograría zafar su brazo de sus fauces, donde después Sarcosuchus lo mordería de su pie, así Kong rugiría del dolor, pero en eso él vería la enorme cola de Sarcosuchus, y en eso él se estiraría, y la conseguiría tomar, así él la jalaría, y en eso se la mordería, arrancándole un gran trozo de piel, donde después Sarcosuchus rugiría del dolor, y soltaría a Kong, y en eso él trataría de ingresar al agua, pero no podría ya que Kong lo comenzaría a jalar, donde después él con sus garras trataría de sostenerse de la tierra, pero Kong lo jalaría con más fuerza, y en eso Kong comenzaría a girar, al mismo tiempo que Sarcosuchus se despegaba del suelo, en eso Kong daría unas vueltas, y después arrojaría Sarcosuchus contra una montaña, así estrellándose con fuerza, y después cayendo, al mismo tiempo que grandes rocas lo aplastaban, en eso Sarcosuchus saldría de los escombros muy herido, a lo que después Kong se pondría enfrente de él, y en eso daría un fuerte rugido, y después Sarcosuchus se dirigiría al agua, y en eso entraría en ella, a lo que después Kong se golpearía el pecho y daría un fuerte rugido, en eso él se iría de ahí.